Sam, can you do me a favor? Can you take them over to the back with the youth group? Thank you. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos capítulo 13. Vamos a estar mirando la segunda parte de esta generación. Quiero aprovechar para enviar un saludo a nuestros hermanos y oyentes en España que mandan cariños, están mandando sus oraciones o haciendo sus oraciones por la iglesia, que están en estos momentos nos están escuchando a pesar de 8 horas de diferencia. Algunos están levantaditos a las 3, 4 de la mañana escuchando, y le damos gracias al Señor. De 25 ciudades, queremos allí en España que sepan que estamos orando por ellos. De 25 ciudades aumentó a 37 ciudades ahora, pueblos que están escuchándonos, y le damos gracias al Señor. Que estamos en unidad con distintas personas en distintas partes del mundo. La verdad que me siento junto con la iglesia, todos nosotros privilegiados de que podamos compartir el Evangelio en distintas partes. Estamos llegando a Arabia, a Indonesia. Hay personas, como les digo, en lugares que está bien difícil. Yo la verdad que no lo podía creer que en Arabia estén escuchando cuando la situación allá es bastante dura para aquellos que dicen ser cristianos. Pero vamos a estar enfocados en esta noche nuevamente en Marcos 13. Saben, la Biblia claramente habla de profecías que habían de ser cumplidas, pero están aquellas que ya se han cumplido, y esto es lo lindo del aspecto profético, en el sentido de que algo que va a acontecer en un futuro, predicho por Dios, podemos notar de que hay eventos que han transcurrido en el cual nosotros podemos entonces confiar en este maravilloso libro con respecto a los últimos tiempos. ¿Sabe? La Biblia tiene mucho que hablar y que decir de que va a haber una generación que va a ver cosas increíbles, cosas... yo les digo que van a causar un pavor, terror, un trauma muy profundo en muchos países. Muchas personas van a sufrir como ustedes no se imaginan. Dios ha escrito todo esto, le ha compartido a los profetas con el fin de que nosotros, aquellos que entendemos que hemos dado nuestra vida a Dios a través de su Hijo Jesucristo, podamos entender que es algo crucial que entendamos los puntos proféticos. Ahora, con respecto a la profecía, hay algo que yo tengo que mencionar, es con respecto a la persona de Cristo Jesús. Cristo Jesús no solamente está en un libro al cual podemos decir que es un libro religioso, la Biblia, que es el único documento que podamos tener histórico con respecto a la persona de Cristo Jesús, pero han habido 3, 4 historiadores en Italia, romanos, del ejército romano, que han hablado de Cristo Jesús, y esto es muy importante en el aspecto profético. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento habla claramente de la venida del Mesías, del Cristo, de que iba a venir uno que iba a dar su vida por nosotros. Nos dice claramente en Isaías 53 de que este Mesías iba a ser molido por nuestros pecados, de que Él iba a sufrir el castigo para que cada uno de nosotros podamos venir ante este Dios misericordioso. La invitación de Dios sigue extendiéndose hasta el día de hoy. En Isaías capítulo 1 nos dice a nosotros: si tus pecados fuesen rojos, como la grana, como lo que es rojo así encendido, dice, puede ser blanco. Nuestro Dios, estemos a cuentas, vemos nosotros las palabras de Dios que dice, estemos a cuentas ahora, de que no nos encontremos en una situación en la cual, mis hermanos, el privilegio de la vida que Dios nos ha dado, porque Dios es el dueño de todas las almas, pero hay algo que tenemos que entender, y es lo siguiente: Dios nos ha dado a nosotros el privilegio de poder escoger,
de poder elegir. Y fíjense, nos muestra el camino. Allí en Deuteronomio 28 Él dice, si ustedes obedecen, tendrán bendición. Si desobedecen y no quieren nada conmigo, no quieren saber nada con respecto a mi palabra, entonces sufrimos las consecuencias de aquella ley que Dios ha determinado, el alma que pecare, esa morirá. Y por lo tanto, entonces tenemos que prestar mucha atención, porque si Cristo Jesús fue parte de la historia, tenemos que entender que las palabras que Él declaró y que vamos a ver en esta noche, tenemos que prestarle mucha atención. ¿Por qué? Porque vemos, lo segundo, en el aspecto profético, vemos que la nación de Israel, en el año allí 70, desde el 70 a 1948, 1878 años transcurrieron, que Israel estuvo dispersada por todo el mundo. Lo que parecía un imposible, en Isaías creo que en los capítulos 60 en adelante, nos dice, ¿puede una nación nacer en un día? Puede ocurrir todo esto, el valle de los huesos secos, allí en Ezequiel 37. ¿Puede una nación que ha desaparecido por tantos años volver a nacer de nuevo? Y déjeme decirle, Israel es producto de aquello que Dios profetizó, y por lo tanto tenemos que prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque Él ha declarado todo esto de lo que iba a pasar, de lo que iba a suceder, y estamos viviendo unos momentos que son increíbles de ver las promesas que Dios ha dado viéndose realizadas en la nación de Israel. Ahora, por ejemplo, Apocalipsis 20 nos habla a nosotros de 1000 años. Nos habla al final de estos 1000 años, el final de la historia en esta humanidad. Viene el juicio final, sabemos que eso viene en camino, son profecías que todavía se tienen que cumplir, pero se van a cumplir. Y en esos 1000 años, en el juicio, déjame decirte, todo ser humano va a tener que responder ante este juez, y la única respuesta que vas a tener es la siguiente: o tienes a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida, o directamente, si no lo tienes, le rechazas, vas a sufrir las consecuencias por toda una eternidad, y Dios quiere evitar eso. ¿Me entiendes? La tierra, el universo, nos dice la palabra de Dios que van a ser desintegrados, todo va a ser hecho nuevo, vamos a tener una nueva residencia que es la Nueva Jerusalén. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro gozo de saber que Dios está preparando y ha preparado todo esto con anticipación para que nosotros, donde Él está, nosotros estemos con Él. Ahora, en esta noche yo quiero mostrarles un poquitito con respecto a lo que empezamos la semana pasada. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes que hay unas preguntas que los discípulos le hacen al Señor Jesucristo? Y el Señor dice que saliendo del templo, camina como una media hora, unos 20 minutos al Monte de los Olivos, se sienta con sus discípulos y empieza a ver una charla entre ellos. ¿Por qué? La charla viene, Señor, mira todas estas piedras. ¿No te parece increíble este edificio? Y el Señor les dice, miren, les voy a contar una cosa, este edificio que ustedes tanto admiran no va a quedar piedra sobre piedra. Y ahí eso produce en ellos una curiosidad tremenda, que empiezan a preguntar. Se sienten y dicen, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Ahora, en Mateo, por ejemplo, estaba leyendo en Marcos 13 y versículo número 4, en Mateo 24, en los primeros versículos, o en el versículo número 3, la pregunta es esta: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora, mirando esto, yo quiero que podamos entender un poquitito la inquietud que tenían los discípulos, los apóstoles. El por qué querían saber estas preguntas. ¿Sabes? Allí en Juan, en el capítulo 1, el versículo 40 y 41, tenemos a Andrés, el hermano de Pedro, que le dice a Pedro, fíjense en estas palabras, le dice, Pedro, hemos hallado al Cristo. ¿Saben lo que representaba que de decir hemos encontrado al Cristo, hemos encontrado al Mesías? Y por esta razón empezamos a mirar, sabiendo de que estaba el Mesías entre ellos. Por ejemplo, en Lucas 9 y Marcos 9, los discípulos dice la palabra de Dios que estaban discutiendo, estaban disputando. Había un pleito entre ellos. ¿Por qué había pleito entre ellos? Porque sabían que era el Mesías, sabían que era el Cristo.
Y al decir el Cristo, está hablando de un reino. Quiero que entiendan esto, está hablando de un reino, está hablando de algo increíble que iba a suceder cuando el Mesías estuviera entre ellos. Entonces discutían, dice que había una disputa muy grande entre ellos. Y en 2, 3 ocasiones el Señor tiene que preguntarles, ¿por qué ustedes están discutiendo? ¿Qué los motiva a ustedes a estar molestos entre uno del otro? Y entonces Él escucha, lo que pasa es que todos estaban discutiendo, ¿quién va a ir a la derecha y quién va a ir a la izquierda? ¿Por qué? Porque saben que era el Cristo, que era el Mesías, que hay un reino detrás de ese Cristo, de ese Mesías, y había una discusión muy grande. Seguían insistiendo, vemos en Mateo 20, en Marcos 10, que la madre de Santiago y de Juan le dice, te quiero rogar, se pone de rodillas y le dice, te quiero rogar algo. Ajá, ¿qué es lo que quieres? Le digo, quiero que mis hijos, uno se siente a la derecha y el otro a tu izquierda. Y el Señor le dice, no sabes lo que estás diciendo, mujer. Y vemos entonces allí que también los discípulos, no solamente la mamá, vean ustedes que eran niños de mamá, porque la mamá quería lo mejor para sus hijos, le va a pedir esto al Señor, pero los mismos discípulos, Santiago y Juan, le van a decir, Señor, queremos que nos otorgue esto. Derecha, izquierda. Aquí tienes a los mejores tuyos, entre estos 12, nosotros somos los que vamos a poder llevar las cosas a cabo contigo. Tenemos después en Marcos 11, unos días antes, esto estamos hablando del miércoles, ¿se acuerdan ustedes? Esto es miércoles en la noche, que le hacen esta pregunta. El día lunes, en el capítulo 11 de Marcos, encontramos de que está la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Y qué es lo que está gritando aquella ciudad de una manera eufórica, tirando palmeras y entonces gritando, decían, bendito el reino de nuestro Padre David que viene. El reino de David que viene está aquí entre nosotros. Tenemos la confesión de Pedro. ¿Te acuerdas tú la confesión de Pedro? El Señor está preguntando, ¿ustedes quién creen que soy yo? Porque el pueblo estaba diciendo, la gente estaba diciendo, eres Juan el Bautista, eres este. No, pero yo quiero saber quién eres tú. ¿Quién soy yo? Le pregunta a los discípulos. Y Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mis hermanos, después en Hechos 1, versículo 6, ¿te acuerdas cuando el Señor está por ascender? ¿Qué le preguntan? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Estaban desesperados, estaban animados porque el Mesías estaba entre ellos y que sabían lo que esto representaba para ellos. ¿Sabes? Si ustedes leen después en sus casas en Lucas 19, versículo 11, los discípulos, dice allí que los discípulos pensaban que Cristo iba a establecer el reino en ese momento, en esos días, después de su entrada triunfal. Así que las expectativas eran muy grandes. Tenemos que ponernos en su lugar. Imagínense, lo tienen al Cristo ahí al lado de ellos. Nosotros, por el otro lado, tenemos a Israel como la señal más grande ahora después de 1948. Y esto es una señal importante, muy importante. Porque el Señor dice, ¿sabes qué? Ustedes van a pasar por un sufrimiento muy grande. Y entonces ahora el Señor Jesús les empieza a enfocar, les empieza a decir, miren, este edificio que ustedes ven va a ser destruido, fue destruido, tal cual como Cristo lo dijo. Ahora viene la otra pregunta. La otra pregunta es, ¿qué señal habrá de tu venida y del siglo? Queremos saber en cuanto a tu venida y en cuanto a aquello que, cuando habla del siglo, está hablando de los últimos tiempos. Está hablando del final de todo. Y hemos visto entonces que el Señor empieza a explicar que va a haber un engaño masivo en todo el mundo. Explicamos eso la semana pasada. El mundo y la iglesia incluida va a tener comezón de oír cosas que vienen desde el mismo, y cuando digo iglesia estoy hablando de aquellas personas que no tienen deseo de estudiar lo que la palabra de Dios dice y que se van por el lado equivocado, el camino del error, que tienen comezón de oír cosas distintas, doctrinas que vienen del mismo infierno. ¿Y por qué digo esto? Creo que he compartido hace poco, hay una iglesia aquí en Estados Unidos que dice que uno
le dice a los que